Bien, resulta que de repente un día llegamos a usar nuestra lavadora, la conectamos y activamos el timer para centrifugar y se escucha el timer, pero el tambor no gira. Ahí se puede ver el tambor por dentro, no está girando. Para empezar a averiguar el problema, entonces debemos quitar estos tornillos para remover la tapa posterior de la lavadora. Para tener acceso al interior. Y aquí, como podemos ver, a pesar de que escuchamos el timer, el sonido del timer, vemos que el motor no gira. El motor no se mueve en lo absoluto. Tampoco hace zumbidos, no hace ningún zumbido y tampoco se calienta. Es decir, este motor está comportándose como si no le llegara corriente, como si estuviera desconectado. Entonces, cuando se nos presenta este caso, para averiguar de qué se trata, vamos a sugerir el procedimiento siguiente. Primeramente, pues ya hemos removido la tapa posterior de la lavadora. Ahora vamos a remover el panel porque vamos a hacer unas mediciones dentro del panel. Para eso es necesario quitar todos estos tornillos que hay en su base para poder remover el panel. Bien, ya que hemos quitado los tornillos que sujetan al panel, también debemos desconectar el cable de freno. Acá, como pueden ver, ya lo hemos desconectado, ya lo hemos desenganchado. Igualmente el de la válvula de drenaje, porque para levantar el panel estos 12 correas deben estar libres. Ahora levantamos el panel de controles y lo ubicamos en un punto en donde nos permita tener acceso, en este caso, al timer de centrifugado, e igualmente podamos tener acceso a el interruptor de seguridad de la tapa de centrifugado. ¿Lo ven? Ese que se mueve, ese que se mueve ahí es el interruptor, porque vamos a hacerle unas comprobaciones a él también. Bien, como podremos ver a continuación, entonces existen una serie de elementos que pueden estar impidiendo que al motor le llegue corriente y por lo tanto, pues el motor, digamos, está muerto, inactivo. Hay varios puntos, no solo uno. Por lo tanto, cuando confronte este problema, no caigamos en el error de decir, bueno, el motor no arranca, es tal cosa, es esto, es lo otro. No, porque hay tantas cosas que se deben evaluar antes de dar un diagnóstico. Ni aún los más expertos en la materia nos sentimos en condiciones de decir, con solo ver la lavadora, con solo conversar con el cliente, ya yo sé lo que la lavadora tiene. No, está bien que podemos tener una idea, perfecto, la experiencia nos da eso, esa posibilidad, esa virtud, pero no es realmente, no es 100% conveniente irse por una opinión sin antes haber evaluado cada punto de los que pueden estar afectando al motor. Entonces vamos a empezar por el primer punto. El primer paso, el primer punto de evaluar es la presencia de voltaje en el toma corriente donde conectamos nuestra lavadora. Bien, con el uso de un multímetro configurado para medir corriente alterna, en este caso nosotros conectamos las puntas de prueba al toma corriente y verificamos la lectura que nos da el multímetro, y en este caso, como podemos ver, hay un voltaje fluctuante en torno a los 120 voltios, lo cual es normal, ¿verdad? La red eléctrica pública tiene esa particularidad, que no es 100% estable. Entonces ya ahí nosotros estamos corroborando que hay corriente en el toma corriente. ¿Por qué sugiero esto, señores? Vean, a nosotros nos han llamado clientes que nos han hecho ir hasta su casa a 15, 20 kilómetros de distancia a un servicio a domicilio, y resulta que cuando llegamos a revisar la lavadora resulta que no había corriente en el toma corriente, y ese era el problema. Entonces ya ahí pues les paso sugerencia para que cuando se den este problema pues revisen por ahí para ver si realmente hay corriente.
Un paso imprescindible, digamos, necesario para esto es desconectar el cable de alimentación de la lavadora e irnos al interior de nuestra lavadora y empezar a revisar cable por cable de todos estos cables, revisar que no haya ninguno desconectado, revisar que no hayan cables con conductores expuestos, revisar que no hayan cables quemados, que no hayan cables rotos, porque eso podría estar afectando. Si ya hacemos esta revisión y detectamos que todos los cables están en buenas condiciones, entonces procedemos a hacer el paso siguiente. Conectamos la lavadora al toma de corriente, donde ya sabemos que sí hay corriente, y verificamos que la corriente esté llegando a el extremo del cable en el interior de la lavadora. En este caso sería en el neutro y la fase, porque el cable, como podemos ver, tiene tres cables, uno negro, uno blanco y uno verde. Entonces nosotros vamos a medir entre el negro y blanco para verificar que la corriente del toma corriente esté llegando realmente aquí al interior de la lavadora. Ok, aquí tenemos entonces un cable blanco, un cable negro y un cable verde. La medición la vamos a hacer entre el blanco y el negro. En este caso, el cable blanco corresponde a la fase y el negro al neutro. El color verde corresponde a un conector a tierra, del cual pues no vamos a hacer ninguna medición. Simplemente nos aseguramos que esté conectado a el gabinete de la lavadora. Entonces vamos a conectar las puntas de prueba del multímetro en estos terminales, uno del cable blanco y al otro del cable negro. Bien, aquí tenemos entonces una punta de prueba en el cable blanco y la otra punta de prueba en el cable negro. Y nuestro multímetro nos está reflejando el voltaje de la red, que en este caso, como habíamos visto, es de 120. Ok, eso quiere decir que al interior de la lavadora, al cable de alimentación, le está llegando corriente. Por lo tanto, descartamos que ese sea el problema. Sí le está llegando corriente. En caso de que no llegara, pues habría que cambiar el cable de alimentación, pues podría estar causando algún problema. Si tiene corriente, entonces damos el siguiente paso. Desconectamos el cable de alimentación y, como podemos ver, el cable de la fase, o sea, el de color blanco, tiene en su trayectoria tiene un fusible. Como pueden ver, acá tenemos un fusible. Ok, vamos a sacar este fusible para probarle continuidad, porque en caso de que este fusible esté averiado, pues no va a llegar corriente al motor, ¿verdad? Acá, como podemos ver, estamos colocando las puntas de prueba del multímetro o en cada extremo del fusible, y como podemos ver, nuestro multímetro nos está reflejando continuidad. Por lo tanto, el fusible está en buen estado. Con el cable de alimentación aún desconectado, nosotros vamos a hacer la siguiente medición. Vamos a colocar una punta de prueba en el cable negro, o sea, en el neutro del cable de alimentación. Vamos a colocar aquí una punta de prueba y la otra punta de prueba la vamos a ubicar en uno de los terminales del interruptor de seguridad del centrifugado. ¿Ok? Acá tenemos entonces la punta de prueba conectada en el neutro del cable de alimentación. La otra punta de prueba, el multímetro, la hemos conectado a uno de los terminales del interruptor de seguridad de la puerta. Ahora vamos a conectar el cable de alimentación al toma de corrientes. A continuación activamos el timer de centrifugado y, como podemos ver, nuestro multímetro nos está indicando el voltaje de la red, que, como les decía, es fluctuante, ¿verdad? Pero puede andar en ese orden de 115 a 130 voltios. Es normal para este tipo de aparatos, para este tipo de lavadoras. Entonces, esto nos indica que entre el neutro y este contacto, fíjense, el contacto de abajo, perdón, vamos a enfocar mejor, y el terminal de abajo, que tiene dos terminales, el interruptor tiene dos terminales, ven, uno en cable negro y otro en cable verde. Entonces aquí estamos probando este terminal. Podemos hacer una comprobación también en el otro, porque podría ser bien que si este interruptor internamente está sucio, está roto, está, bueno,
dañado, entonces no va a pasar la corriente por él y por lo tanto al motor no le va a llegar corriente. Entonces es conveniente hacer una prueba en cada terminal de este interruptor. Igualmente entonces activamos el timer, ahí lo podemos escuchar y medimos en este otro terminal, conectamos la punta de prueba en este otro terminal y vemos que el timer, el multímetro nos está reflejando el voltaje de la red. Por lo tanto, descartamos que el interruptor de seguridad sea el que está causando el daño. Ya sabemos que está bien. Entonces, la siguiente medición va a ser entre el mismo neutro del cable de alimentación, lo dejamos ahí quieto y vamos a medirlo ahora con respecto a ambos terminales del timer del centrifugado. Para medir si le llega voltaje a los terminales del timer, como podemos ver, este timer tiene dos terminales, uno de color verde y uno de color rojo. Ahí se ve que entran al timer. Hay quienes prefieren cortar un poco el aislante, el plástico, y dejar el cobre expuesto para ahí poner las puntas de prueba. Hay quienes usan una agujita, hay un accesorio de fabricación casera, incrustan la agujita dentro del cable y a las agujitas se les hace el contacto con las puntas de prueba y también funciona. Yo voy a hacer lo siguiente, me voy a buscar estos dos cables, rojo y verde del timer, a ver dónde van a conectarse y de igual manera en donde se conecten va a haber el mismo resultado para la prueba. Bien, yo me vine siguiendo ahí con paciencia el cablecito rojo y el cablecito verde del timer, ahí palpando poco a poco, dándole seguimiento hasta llegar aquí al interior de la lavadora, y aquí tengo el cable rojo y el cable verde de ese timer y vienen a parar, como pueden ver, a estos dos conectores. Entonces, estos dos cobertores, estos dos protectores son los dos terminales del timer. Vamos a medir uno primero y el otro después, ambos con respecto al neutro. Siempre dejamos la punta de prueba en el neutro porque hay que medir ambos terminales con respecto a ese conductor del cable de alimentación. Acá estamos midiendo entonces el cable rojo que viene del timer con respecto al neutro del cable de alimentación, y como podemos ver, nuestro multímetro nos está indicando que sí llega voltaje a ese terminal del timer. Hasta ahí es uno de los terminales. Vamos a ver el otro terminal. Acá hemos puesto ya la punta de prueba del multímetro en el terminal que viene del timer, que es este cable de color verde, pero como podemos ver, el multímetro no nos refleja lectura, porque sencillamente para que llegue corriente a ese terminal hay que activar el timer. Vamos a ver si funciona. Ok, ahí activamos el timer y como podemos ver, ahí tenemos el reflejo y la indicación en el multímetro de que sí hay un voltaje de alimentación, en este caso ya en ambos terminales de nuestro timer. En caso de que no hubiera voltaje en ambos, entonces obviamente habiéndolo activado, entonces el timer estaría dañado internamente. Lo recomendable es cambiarlo por uno nuevo idéntico al original, pero también hay un modo ahí en que se pueden limpiar los contactitos internos en caso de que fuera esa la causa. Por ahí les dejo al final del video un enlace para que vean cómo se puede realizar la limpieza de los contactos internos de este timer. Bien, ya hemos verificado que hay corriente en el toma corriente, que esa corriente llega al interior de la lavadora a través del cable de alimentación. Ya corroboramos que el fusible está bien, ya revisamos que el timer está bien, pasa a corriente de alimentación. Ya revisamos también el interruptor de seguridad de la tapa y también se encuentra en buen estado. Todos esos elementos son una serie, son una cadena de componentes que van a canalizar la voltaje de alimentación de manera adecuada para que el motor funcione. Ya vimos que están bien, pero aún así podría suceder que el motor aún no arranque. Entonces el siguiente paso sería, desde el interruptor de seguridad de la puerta, uno de los cables del interruptor de seguridad va al capacitor del motor. Entonces vamos a seguir a ver cuál de ellos es, y
en ese caso tendríamos que medir entre neutro y el terminal del capacitor donde se conecta el cable que va desde este interruptor. Vamos a ver cuál de ellos es. Bien, yo acá pues con paciencia le di seguimiento a los cables del interruptor de seguridad de la puerta, y el que llega al el que llega al capacitor es este de color gris. Como pueden ver, este cable de color gris que viene del interruptor de seguridad llega a este conector, y de este conector sale un cable que va al capacitor. Como pueden ver, ahí está. Entonces este es el terminal del interruptor de seguridad que conecta al capacitor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir entre neutro, como pueden ver, entre el neutro del cable de alimentación y este terminal del capacitor donde conecta con el interruptor de seguridad. Ahí nos tiene que dar también los 120 voltios de la red de alimentación. Acá tenemos entonces una punta de prueba conectada en el terminal del capacitor que conecta al interruptor de seguridad de la puerta, y la otra punta de prueba la tenemos siempre en el neutro, esa no la hemos movido para nada. Vamos entonces a activar el timer para ver si está llegando corriente al capacitor. Ahí tenemos activado el timer, y como podemos ver, nuestro instrumento de medición nos está indicando que sí le llega corriente al capacitor. Pero aún así podría ser que el motor no arranque, ¿verdad? Entonces podríamos hacer una comprobación del capacitor, lo cual ya es un tema de otro video, cómo probar el capacitor, a ver si se encuentra en sus condiciones normales. Entonces, como podría ser que el motor aún no arrancara, entonces ¿cuál es el paso siguiente? Bien, finalmente llegamos al motor. El motor es un motor de inducción que tiene 3 cables para su adecuado funcionamiento. Ok, este es por ahí dentro de este forro vienen los 3 cables que vienen a salir acá, y son uno de color gris, uno de color café o marrón y otro de color negro. Acá lo que se debe hacer es comprobar los bobinados del motor, incluso el fusible térmico del motor. Les dejo un enlace al final de este video para que vean cómo se hace eso, pero a modo rápido voy a sugerírselo cómo debería hacerse. En este caso, el terminal común de este motor es el cable de color negro, y se conecta, este cable de color negro se conecta directamente al neutro. Aquí se puede ver que va directamente al neutro. Entonces, el cable marrón y el cable gris son los cables correspondientes a la bobina. Si nosotros buscamos los conectores o los puntos donde se conecta, vamos a encontrar que el cable gris y el cable marrón, ahí están, lo pueden ver, se conectan a estos dos conectores, a estos dos terminales. Entonces, vamos a medir continuidad entre el neutro, que sería el cable común, y las bobinas, que serían el cable gris y el cable marrón, correspondiente a las bobinas del motor, para saber si hay resistencia entre ellas, para saber si están o no en buenas condiciones. Para hacer esta medición configuramos nuestro multímetro en la escala de 200 ohmios, porque vamos a medir la resistencia de la bobina. Entonces, una de las puntas de prueba del multímetro va al neutro, que habíamos dicho que es el común del motor, y la otra punta de prueba va, en este caso, a una de las bobinas, que sería la que está conectada al cable marrón del motor. Como pueden ver, aquí está el cable marrón, y ese cable se conecta acá, y ya está listo. Debería, en este caso, estarnos dando un valor de resistencia. Sin embargo, no nos está dando absolutamente nada. O sea, por esa bobina no estaría pasando corriente, ¿verdad? Y al no pasar corriente por esa bobina, el motor no va a arrancar. Vamos a probar la otra bobina también. Bien, les decía que la otra bobina del motor está conectada al cable gris, y el cable gris llega a ese punto, y ahí tenemos ya la punta de prueba, mientras que la otra punta de prueba la tenemos igualmente en el neutro. A ese punto neutro es donde se conecta el cable común del motor. Al hacer esta medición debería también darnos un valor de resistencia. Sin embargo, el multímetro no nos está reflejando absolutamente nada. Por lo tanto, podemos deducir que el daño está en el motor.
habiendo hecho las comprobaciones, no adivinando, no inventando, sino haciendo las comprobaciones del caso. Estas comprobaciones no nos van a llevar, a un buen técnico no le van a llevar estas comprobaciones más de 10 o 15 minutos, ¿ok? A un usuario, pues ahí un poco tomando como referencia el video, podría tomarle un poquito más de tiempo, por supuesto, asumiendo las medidas de seguridad del caso para evitarse un susto o un correntazo. Pero como podemos ver aquí, el problema lo está dando el motor. Le llega corriente a todos los componentes que intervienen para el proceso de centrifugado. Sin embargo, el motor tiene, en este caso, yo sí puedo sospechar de que el problema le está dando el fusible térmico. ¿Qué debemos hacer entonces? Bajar el motor de la lavadora, desarmarlo y cambiar el fusible térmico. Les dejo un enlace también para eso al final de este video para que vean cómo se hace el cambio de fusible térmico. Vamos a hacerlo y a probar la lavadora una vez con el fusible térmico ya instalado. Bien, una vez que hemos hecho el reemplazo del fusible térmico del motor en base a lo sugerido en el enlace que les dejé al final del video, entonces ponemos a andar nuestra lavadora. Ya hemos conectado el cable de alimentación, vamos a activar el timer y como ya hemos revisado todos los componentes, entonces esto debería funcionar. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos nuestro motor. Ahí tenemos nuestro motor funcionando. Obviamente, para que esto funcione hay que conectar el freno, ¿verdad? Conectar el freno y cerrar la tapa de centrifugado, si no, no nos va a funcionar. Esto se hace con la tapa cerrada, con el freno, pues, el freno ya conectado, porque de lo contrario no va a arrancar el motor, porque el freno lo va a detener. Mis amigos, les recuerdo que para este tipo de trabajos se debe disponer de conocimientos de electricidad, se debe tener el instrumento de medición necesario para hacer las comprobaciones del caso. No nos dejemos guiar por las sospechas simples, digamos, yo sospecho que es el interruptor, dice otro por ahí, no, yo sospecho que es el timer, dice otro por ahí, yo sospecho que es el fusible, por allá dice otro, yo sospecho que es el motor. No, no, señor, hay que evaluar, hay que tomarse el rato, hay que sacar el tiempito para hacer las comprobaciones del caso. Con experiencia, pues ya se llegan a dominar ciertas cosas, pero aún así, la experiencia nos dice que debemos revisar punto por punto para entonces dar un diagnóstico certero. Entonces, les agradezco mucho su atención, que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.